Aquí tenemos el panel frontal de control para usuario, la tarjeta de potencia. Esto es de una lavadora de carga superior de la marca Whirlpool Impella Gold. El cliente me dice que no prende. Anteriormente el cliente me dijo que el teclado estaba defectuoso, molestando, y después dejó de encender. Igualmente yo la revisé allá en su lugar y prende pero se apaga. Igualmente vamos a revisar. Energizamos en estos terminales fase y neutro. Energizamos, enciende el panel, se apaga. Iré a oprimir power y no hace nada. Esta tarjeta ya fue intervenida por otro técnico. Vamos a verificar los voltajes de este lado que alimenta este segmento de la tarjeta. Debemos tener 12 y 5 voltios y otros voltios inferiores. Tenemos 12 voltios, 0V, 0.4, 0.9, 1.2 voltios, 0V, 5 voltios y 5 voltios. Ok, entonces vamos a verificar. Está muy intervenida, tiene unas pistas recalentadas. Ok, sacamos la tarjeta. Únicamente acá verificamos el power. $2.5 voltios, pero verifiquemos. El pulsador no hace nada. Este sí. Funciona. Este funciona. Este no funciona. No funciona. Tampoco. Este funciona.
Este ya lo había medio. Ok, lo que debo hacer, cambiar todos los pulsadores. Debemos cambiarlos. La idea es tratar de salvar esta tarjeta, poderla reparar. Desconectamos de aquí. Ir a quitar todos los pulsadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulsadores. Vamos a desoldar. Esto lo dejamos así. Ok. Lo mejor es cambiarlos todos, porque si se cambia algunos, de seguro que a los meses, debido a la humedad, se dañan los demás. Ok, vamos ahora sí desmontarlos. Yo- Este está duro. Ok, aquí salieron. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulsadores. Debemos lavar con alcohol isopropílico. Ok. Ok. Adiós, despiértame diciendo hola, paisa. Limpiamos bien para poner los nuevos
Pulsadores. Como había dicho, lo mejor es cambiarlos todos porque después a los pocos meses los demás se dañan. Entonces, para que dure el trabajo, lo mejor es ponerlos nuevos. No recomiendo usados porque, como les digo, a los pocos meses se dañan por humedad o ya están oxidados internamente. Son pulsadores. Entonces, quitaré esto. Yo por aquí tengo unos pulsadores nuevos que había sacado, dejado listos. Entonces vamos a ponerlos. Esta placa, como ya viene intervenida, las pistas ya están levantadas. Debemos tener cuidado con ellas de terminarlas, de romper. Ok, observemos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí falta uno. Ok, ahora debemos usar flux para soldar. A todas las patas debemos aplicar flux para que la soldadura coja perfectamente. Ok. Ahora debemos soldar $280. Ok, 280 grados
centígrados y soldamos. Lanza tipo pala. Olvidé algo, la mascarilla, debido al humo de flux. Ok, soldamos. Debemos dejar los pulsadores, debemos oprimirlos para que asiente a la superficie y no quede volando, porque se rompería las pistas. Observemos un poco más de cerca la manera eficaz como soldo.
Ok. Ya he terminado. Debemos limpiar la punta. Ok. Listo, ahora sí debemos lavar. Acá falta un poquito. Y baja mucho la temperatura. Ok. Listo. Lo que hacemos es secar. Debemos secar ese isopropílico. Esto es simplemente aire de la estación de soldadura. Ok, la dejamos así. Y vamos a revisar. Debemos quitar toda esta pista quemada para verificar las pistas que estén unidas, que estén conduciendo, porque si hay alguna abierta genera un problema. Ok, ya he quitado, he raspado. Debemos medir continuidad en esas pistas. Observemos más detalladamente. Ok, esta pista estaría bien. Aquí esta pista
La pista superior va por aquí. Por aquí. Intermedio. Ingresaría aquí. Se va. No sé qué problema tiene aquí. Debo revisar esto con el osciloscopio, con el microscopio. Verificar todas estas pistas. Ok, ya lo tengo observando con el microscopio las pistas. Aquí vemos esta pista. Aquí se ve una especie de corrosión. Observemos un poco más de cerca. Ok, pero analicemos desde lejos todas las sendas. Aquí se ve. Aquí hay una especie que está, una senda ya rota, y la de abajo está completamente rota. Debemos unirla con puentes de alambre para poder recuperar la pista. Entonces, esto está dañada. Analicemos. Sí conduce, pero debemos arreglarla. Está que se daña. Ok. Aquí está que se rompe. Entonces, analicemos esta pista. Si conduce, aquí está rota. Ok. Esta de arriba, debemos analizarla. Estoy aquí. Estaría bien. Ahora esta pista que aquí se ve quemado. Ayos, despiértame diciendo hola, paisa.
Está bien. Estaría bien. Ok. Aquí en este lado. De aquí. Está bien. Aquí hay otras pistas. Yo creo que estarían bien. Este va acá. No se alcanza a ver. Este pasa por aquí. Aquí. Están bien. Aquí hay otra pista que se ve negra. Pero quitamos esta lámpara que se deje ver. Esta está bien. Por aquí tenemos otra. De este capacitor SMD hasta aquí, este punto. Bien, ahora este por aquí se va y llega a este punto. Sí, está bien. Entonces el único problema es de aquí. Debo reconstruir. Ok, lo que iré a hacer es raspar, quitar todo ese óxido para poder soldar. Y ponemos alambre de este tipo. Wire wa pink. Calibre número 30. Esto es un 30, sí, un 30. Alambre. Ok. Entonces iré a raspar. Aplicamos un poquito de alcohol. Y raspamos.
Ok. Se terminó de romper esa pequeña pista, pero eso era una pista falsa. Ok. Cogemos una esponja limpiadora y limpiamos. Ok, ahora aplicamos flux. El flux es muy importante para que la soldadura coja bien a la superficie. Entonces aplicamos un pequeño flux y ponemos los puentes. Ok, lo que hacemos es aplicar soldadura. Debo cambiar la lanza, es muy grande. Ok, ahora sí soldamos, verificamos. Ok, ahora ponemos el puente a soldar. Esto se requiere una técnica para ponerla. Quedó corto. Lo que hacemos es
Ok. Ok, ya está soldado. Ahora vamos con el otro alambre. Nice. Ok. Ok. Ahora lo que hacemos es fijarla bien. Ok, ya estuvo. La vamos. Observamos. Ok, ahora sí observamos bien que haya quedado como quedó nuestra soldadura. Excelente. Quedó perfecto. Bueno, ahora lo que hacemos, aplicar mascarilla UV. Ok, aquí vamos a aplicar la mascarilla UV en las pistas. Esto es para proteger las pistas, siempre se usa. Aquí también se debe usar. Ok. Bueno, ya está. Aplicamos una luz ultravioleta. ¿Qué es esto? Una lámpara ultravioleta, luz UV.
Es una luz UV morada sobre encima de la capa de soldadura reparadora de aceite, máscara UV, la damos un rato. Ok, esto ya debe estar seco. Observemos. Está duro. Es aceitoso, pero ya está seco. Ya está curado. Ok. Ahora vamos a probar. Ok, aquí tenemos la tarjeta electrónica de control de panel para usuario ya reparada. Quiero hablar acerca de sus cables, sus conexiones. Tenemos el presostato original de su lavadora. En este socket tenemos el terminal 1, el blanco, la línea para la válvula agua fría. El terminal que es este azul, el de la mitad, el switch de la puerta. Este switch de la puerta irá conectado a neutro de las dos líneas de alimentación de tensión corriente alterna. Debemos respetar esta conexión y línea únicamente sola. Ahora, este socket azul, el pin número 1, que es válvula de entrada de agua caliente, el pin 2 y el pin 3, los giros de motor. Estos dos son los giros de motor. El pin 4, motor drain y bomba, el verde. El pin 5, el común para esos periféricos. Y con esto simulamos sus periféricos: motor drain, bomba, válvulas, etcétera. Ok, entonces verificamos el panel. Energizamos. Oprimimos power. Aquí se enciende el panel. Verificamos los pulsadores. Selección de ciclo o programas. Etapas de lavado. Hay un LED que no funciona, luego lo revisaré para cambio. Entonces los pulsadores está funcionando. Nivel de suciedad funciona. Nivel de carga funciona. Tiempo de diferencial funciona. Temperatura de entrada de agua en sus válvulas funciona. Ok. Apagamos. Encendemos. Ok. Un colega tuvo problemas con una lavadora de estas, una Whirlpool ACEP.
que no comienza a lavar, que no, la frecuencia no sabe cuál es. También han tenido problema que cuál es la frecuencia para el centrifugado. Aquí tenemos el presostato, no tiene presión, ¿sí? Está al vacío. Aquí vemos una señal cuadrada, una onda cuadrada, 26.42 kilohercios. Entonces lo que iré a hacer es programar el nivel del agua pequeño, play. Válvula de agua fría, está pidiendo agua, debemos simular su presión de tanque. Inyectamos presión. ...23 kilohercios y comienza a lavar. Estos son los giros de motor. Ok, funcional. Ahora verificamos el proceso de centrifugado. Pause. Exprimir. Entonces play. Motor drain, bomba de agua, está drenando el agua porque allí había presión, se ha zafado la jeringa para simular la presión. Tenemos una frecuencia de 26.42 kilohercios. Aquí hace el giro de motor, el centrifugado. Entonces con una frecuencia de 26.42 kilohercios comenzará a hacer el centrifugado, a mover la canasta. Si su frecuencia no llega a 26.42 kilohercios o un poco más, ella no va a hacer el centrifugado, porque debe llegar a ese umbral, a ese rango, a esa margen de frecuencia. Se demora un poco más porque está tomando impulso para rotar, tener una estabilidad en su rotación de la canasta para que no se vaya a tambalear. Comienza por jalonazos para que vaya cogiendo velocidad y no vaya a ser bruscamente al rotar. Ok, ya con esto concluimos que el panel de control de usuario está funcional.